Pronto va a comenzar seguramente el trabajo de encuestas. Van a bajar la aprobación del primer mandatario, decir este ministro va, este ministro no va. El juego de las encuestas ya es conocido en nuestro país y sobre todo la vinculación con este viejo partido político transformado en poder mediático y su relación con una o dos encuestadoras. Y son las que a veces tratan de guiar al público mal informando. Vamos con el público televidente con relación al club de la derecha. Manipula, roba, quiere robar la conciencia de 30 millones de peruanos. ¿Qué dice el protagonista, que es usted, amigo televidente? Buenas noches. Estamos en vivo, adelante. Buenas noches, Rafael, y ¿qué tal? A su panel de valerosos periodistas que defienden la libertad de expresión. Quería recordar algo del comercio. El comercio durante la guerra con Chile atacó al presidente Piérola. Recuerden además que el comercio durante la guerra con Chile decía primero los chilenos antes que Piérola, y que incluso los chilenos utilizaron la agencia de aduanas de la familia de Miro Quesada para llevarse las cosas que se robaron de la Biblioteca Nacional. Recuerden además que la familia Miro Quesada era una familia entonces panameña y que el comercio fue inicialmente de panameños, argentinos y chilenos. Gracias, Rafael. A usted, mi estimado amigo, muchas gracias por su aporte al programa. Nuestro protagonista en la línea telefónica, le damos la bienvenida. Buenas noches. Sí, buenas noches, de aquí de Los Olivos. ¿Qué tal, caballero? Yo no creo que en esta supuesta manipulación de la derecha, yo creo que estamos ya bastante grandecitos. Lo que pasa es que hay, ideas que nos hemos hecho en el transcurso del tiempo, entonces uno puede discrepar en estos temas. Y es un asunto de aritmética nada más. Si ustedes se preguntan, el gobierno de Toledo, ¿en cuánto nos dejó el PBI? Comencemos por ahí. Bordeaba algo así como 55.000 millones de dólares. Y el gobierno aprista lo dejó casi digo, en 180.000. 130.000. La inversión privada superó más de lo que se había proyectado el presidente Alan García, más de 100.000 millones de dólares. Por eso es que uno se pregunta, ¿y de dónde salió la plata? Lo que dice el doctor Vargas Aya es que no se puede negar eso. Ahora, la inversión puede venir a comprar lo que uno puede vender. El Estado tuvo que enajenar sus cosas en vista de que no podía manejar esos negocios. Mucha chatarra. Así que es un asunto de aritmética nada más. Bien. Ahora, frente a eso, no se puede negar, pues hay una cosa muy concreta. Correcto, muchas gracias, señor. Doctor Héctor Vargas Aya, doctor Fernando Urbina, doctor Vargas Aya pidió una intervención urgente con relación a unas cifras. El señor habló de 180.000 con García, no llegó a 130.000. Ahorita recién estamos bordeando los 160.000 millones de dólares en PBI. Adelante, doctor. Hay algo más importante. Si se dice, por ejemplo, relacionando las inversiones con el descenso de la pobreza. Quiero darles una cifra que he recogido esta tarde. Lima, por ejemplo, hace 20 años tenía cerca de 4 millones de habitantes, 3 millones y pico, hace 20 años. Y había en Lima entre 500 y 800.000 pobres de extrema pobreza registrados hace 20 años. Ahora se dice que ha disminuido la pobreza. Me estoy refiriendo solo a Lima. Lima hoy día tiene cerca de más de 9 millones de habitantes. Y según las estadísticas dadas por el BID, dadas por la Universidad de Harvard y dadas por el Banco Mundial, etcétera, etcétera, en Lima hay 2 millones de pobres en el cinturón de Lima. Y Lima ha crecido en tuberculosis. Tanto hay que la tuberculosis ya invadieron los hospitales a punto tal que hace una semana han declarado en emergencia el hospital Rebagliati. De manera que si hace 20 años hubo 800.000 pobres en extrema pobreza y hoy hay 2 millones, probablemente habrá disminuido en cuestión de estadísticas porcentuales, que es con que se juega con los seres humanos. Pero aquí de lo que se trata es de cantidad. Lima ya no tiene 20 millones de habitantes, tiene 30 millones. Por más que disminuya
El Perú tiene 30 millones. El Perú 30 millones. Por más que descienda la pobreza, si la pobreza desciende en un 1%, ¿no? Si las inversiones crecen en 10%, por ejemplo, en lo que sea, la pobreza crece con mayor rapidez. Correcto. Con mayor rapidez. De eso estamos hablando. Que me demuestren de qué manera la disminución de la pobreza gana en velocidad a las famosas inversiones en las que tanto hacemos aspaviento. Ahora, no entra en cuestión solamente aquí en el Perú, al amigo que dijo que ya estamos grandecitos, es verdad. Ya estamos bastante maduros. En ese sentido, esto no es solo en el Perú. Más adelante vamos a ver el tema de México. Los universitarios, la conciencia de los estudiantes ha salido a protestar frente a Televisa. Los indignados, no solo en España, han estado en Chicago, en California, en Nueva York, en Canadá, fueron arremetidos por la policía. Pero la gente está preguntándose ya que no hay credibilidad en esos poderes mediáticos y por eso busca alternativas en las redes sociales e internet. Pero aquí tenemos un espacio interactivo de democracia. Doctor Fernando Urbina. En estos temas de inversión no hay que tener ningún temor. Por el contrario, el país está creciendo, esto es indudable. Yo respaldo la opinión del primer ciudadano que habló sobre la inversión, porque a mí me parece que es fundamental para un país. Pero indudablemente, Lenin mismo decía que la inversión tenía su aspecto positivo y su aspecto negativo. Aya de la Torre también decía algo parecido, decía, he ahí la cuestión, saber negociar con el capital extranjero, es decir, que la inversión esté sometida a las leyes de derecho, en este caso no solo a las leyes de mercado, porque eso destrozaría la economía de nuestro país, ¿no? El comercio yo he visto que está en una actitud muy dura con el presidente. El día de hoy ha hablado de Humala y el presidente, es decir, está diciendo que hay el desdoblamiento de identidad. Y esto ironizando una intervención que tuvo el presidente que a mí sí me pareció de lo más honesto. Él agarró, dijo, he sido muy crítico con los TLC. Y dijo exactamente lo que él dice, ¿no? Sí. Ollanta Humala tiene 10 meses de presidente y siempre tuvo un discurso crítico a los TLC. Pero hoy, como presidente, tengo que respetar las políticas de Estado y lo que tenemos que hacer bien. Por eso creo que firmemente en la suscripción de este acuerdo que va a beneficiar a ustedes y a nosotros. Es decir, en la negociación que ha habido el presidente, él llega a la conclusión que eso va a ser beneficioso para ambos, ¿no? Y esto es ridiculizado por el comercio. O sea, esta actitud que me parece muy honesta de realismo político y autocrítica es ridiculizado, ¿no? No entiendo por qué tanta clarinada contra el comercio. Y en el tema de inversión, el país evidentemente ha crecido. Y aquí quiero decir algo breve, pero me parece que es muy importante, ¿no? En la época del Fujimorismo, el Fujimorismo agarró y abrió el país. Fue fenómenos que ocurrieron en África, en Europa Oriental. ¿Qué decían los economistas que analizaban nuestros mercados? Decían que había una apertura sin haber una institucionalidad. Por tanto, entraba una inversión que agarraba privilegios en los mercados y era muy difícil de regular. ¿Qué ha ocurrido? Esos privilegios se mantienen. Por ejemplo, el caso de Telefónica. Por ejemplo, casos de inversiones que no... El contrato del aeropuerto, ahí sí le doy la razón al doctor... Sí, pero no desparramarnos mucho, la intervención de José Rocha y el público televidente con sus opiniones. Aquí se ha tocado dos temas puntuales. Primero, el de las inversiones en el país. Yo comparto con el doctor Vargasaya cuando habla de las inversiones mal manejadas, ¿no es cierto? Pero desde mi punto de vista también existen inversiones. Cuando uno va a la bolsa de valores, por ejemplo, y compra acciones, no las crea, sino compra acciones de empresas que ya existen y esa es por parte de la inversión. Yo invierto en acciones, compro y vendo acciones, es parte del manejo económico. Igual en un país, uno invierte su dinero para traer frutos económicos, por supuesto. Que estas inversiones sean mal manejadas es real. En muchos casos son mal manejadas y por eso es que tenemos un hospital que está entrando en crisis, tenemos tuberculosis, tenemos gran cantidad de pobreza, departamentos que se derrumban, regiones que se derrumban. Eso es por el mal manejo de las inversiones que sí existen. Y yo voy a entrar aquí a un detalle también en el mismo artículo que ha leído el doctor Urbina, ¿no es cierto? Y a mí me parece, aunque me suena un poco contradictorio a lo que están diciendo los demás, que acá hay una pizca de razón, pero acá está, por supuesto, manipulada, malinterpretada. Pero yo quiero decir por qué. Dice, el desdoblamiento de identidad se ha deslizado del presidente Humala en su reciente presentación ante el Parlamento Europeo al abordar el tema de acuerdo comercial multilateral en el Perú, en Colombia y Estados Unidos, cuando dice que sí beneficia a Colombia, sí beneficia a Perú y después los critica. Yo creo que acá hay un tema de razón y voy a decir por qué. Hasta este momento, hasta hoy, hasta el día de hoy, nosotros siempre hemos dicho que el presidente de la República ha tenido unos planteamientos
Y por parte de coyunturas que han pasado con sus propios miembros del Ejecutivo, partiendo del presidente del Consejo de Ministros y sus ministros, así como algunos congresistas, no se ha podido llevar a cabo este planteamiento que él quiso hacer. Entonces, cuando a él le toca hablar de un tema, como él al principio lo hizo con Conga, decía, no, Conga va cuando su discurso era no va. Entonces, lo que dice acá es, bueno, hay una especie de desdoblamiento. Pero lo que estamos esperando la mayoría de peruanos es que ese desdoblamiento realmente ocurra y se vaya por una sola ruta, porque hasta el momento lo que ha hecho el presidente es tener una posición firme cuando empezó su mandato, ¿no es cierto? Y hasta en la juramentación, luego se desdobló y se fue por el tema de la derecha gracias a los ministros que nombró. Y ahora nosotros esperemos que ese desdoblamiento lo lleve a regirse nuevamente a la gran transformación que eran las propuestas por el cual votó el primer grupo de peruanos. Vamos a abrir los teléfonos. Según nuestras fuentes, hay comités de crisis, y por eso dicen a todo el poder mediático que sigan pues esos programas tipo Al Fondo Hay Sitio, que la gente se distraiga con eso, que pongan a las comadres Gisela y Magali en portada de Perú 21, que ya voltearon la tortilla. Fíjense, amigos, lo que era la denuncia fundamental del chuponeo de Rudy Palma de Diario Perú 21 y que podría comprometer incluso a directores de más atrás como Álvarez Rodríguez y el actual como Fritz Dubois, pues esto ya se pasó a segundo término. Ahora las personas que son investigadas realmente resultan como mansas palomas. Vamos con el público televidente. Estamos en vivo. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, caballero? Yo respeto a RBC por dar esta oportunidad. Gracias. Me refiero solamente en cuanto a la minería. Sí. En nuestro Perú totalmente está vendido en cuanto a las vigilancias mineras, a las compañías grandes mineras. Un ejemplo, en el departamento de Apurímac tenemos 1.715 denuncios mineros. El 99% de territorio subsuelo ya están concesionadas, lotizadas. Y frente a esto, no hay nadie que reclame. Yo plantearía de que nuestro gobierno debe hacer un negocio con las grandes minerías. Estamos de acuerdo con las minerías, pero hacer buen negocio. ¿Cómo? Nosotros llevemos pues como dueños de recursos mineros el 60% de accionario y el 40% de capital para que ellos inviertan. Eso sería por lo menos un negocio y hablar igual por cuanto de que estos señores se lo llevan completito, así como llevó Pizarro las arcas de Cajamarca, sí. Igualito se lo están llevando. Qué gran verdad ha dicho, señor. Ahora otra cosa, de que también las inversiones. Es fácil vender empresas públicas como lo vendieron en la época de Fujimori, pero formar empresas es difícil. Por eso, ahora, por otro lado, también debemos de formar empresarios peruanos que salgan al exterior a hacer grandes empresas. ¿Por qué nosotros como Banco Ciego vamos a esperar a que venga a invertir del extranjero? Eso está injusto. Desde el colegio debemos ya estar formando a nuestros niños grandes empresarios. Qué buen tema nos ha traído, gracias, señor. Comenzamos con el doctor Vargas Aya. Si nos hace ricos la minería, ya serían ricas las regiones de Cajamarca, de Huancavelica, donde llama el señor. Si la minería fuera tan portentosa, entonces esas regiones, pues, donde están los minerales, ya tendrían mayor proceso de desarrollo. Doctor. Una gran inversión o legítima inversión propiamente dicha en materia de minería, por ejemplo, sería si los mineros no solo se dedicaran exclusivamente a exportar productos naturales. Todos los minerales que se exportan, con alguna pequeñísima excepción, no llegan ni siquiera a la calidad de materia prima, sino productos naturales. Inversión sería que paralelamente a una mina se establezca pues centros creativos para transformar los minerales y no solo vender piedras, sino vender ya mineral transformado. Un ejemplo, por ejemplo, en Chimbote. La gran siderúrgica, esa siderúrgica existió. Ahí hubo inversión estatal gigante. Para eso tiene que haber planificación, doctor, pero a este grupo, partido político antiguo, no le conviene la planificación. Claro, no, la palabra planificación es satánico, es un insulto. Esta gente no sabe qué cosa significa. Sin planificación no hay norte ni brújula. Finalmente quiero decir que aquí en este asunto no hay más requilorios. El señor presidente Ollanta, en su reciente gira a Europa, ha declarado repetidamente ante los foros internacionales de Europa
que la gran transformación la llevará a cabo, porque no puede haber transformación sin inversión que genere inclusión social. Y la gran transformación supone inclusión social, gran transformación. Eso. Él lo ha dicho en Europa, y esas promesas dichas en Europa son más importantes y más fuertes que las que las dijo durante su proceso electoral.